La Biblia nos presenta a un Dios amoroso, pero al mismo tiempo también nos habla acerca de la ira de Dios. ¿No es esto un tanto contradictorio? Incluso pareciera ser, y muchos afirman que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Pareciera ser que del Antiguo Testamento se nos habla, se nos presenta a un Dios iracundo, un Dios que no es capaz de ser paciente con su pueblo, y por el otro lado parece ser que en el Nuevo Testamento se nos presenta a un Dios de amor y de gracia. Pero, ¿qué nos dice realmente la Biblia? Vamos a descubrirlo en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Doy gracias a Dios porque estamos ya en el mes de febrero. Hemos iniciado la lección número 5 para el 1 de febrero del año 2025. El tiempo se va pasando muy rápido y pues nos da mucho gusto que puedas estar aquí con nosotros. Y por cierto, quiero aprovechar este espacio para invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación y pues estamos ya demasiado cerca de nuestra meta de los primeros 500 suscriptores, así que si aún no te has suscrito, pues no te vayas sin hacerlo. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección número 5 que lleva como título La ira del amor divino. Parece un tanto contradictorio desde el título hablar acerca de la ira cuando se nos menciona que existe amor, pero al mismo tiempo yo creo que pues al final todo surge básicamente por justamente el amor que Dios tiene por sus hijos. Y mira, el libro de Salmos número 78, versículo 38, dice allí la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Mira, pareciera ser que al hablar de ese Dios amoroso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso, no concebimos la idea de que al mismo tiempo que existe ese Dios, también existe dentro del mismo Dios la ira. Pero la ira que siente, que en este caso pueda llegar a expresar Dios, no es una ira como la que el ser humano experimenta. Todo lo contrario, la ira de Dios siempre es una respuesta justa y amorosa contra el mal y contra la injusticia. Esa es la realidad. La ira de Dios siempre es motivada justamente o sale, por así decirlo, a relucir justamente cuando se demuestra lo que es, en este caso, el mal, lo que es la injusticia, porque si no existiera la ira, no existiría tampoco el final para el pecado sobre este mundo. En pocas palabras, la ira divina es la respuesta o es otra expresión del amor de Dios. Y justamente esta semana nos vamos a enfocar en tratar de entender esta parte, cómo al mismo tiempo que existe ese Dios amoroso, también existe ese Dios que expresa su ira, pero como vuelvo a repetir, no es como el ser humano lo hace, no es un Dios que en este caso lo haga simplemente por diversión o de manera injusta, todo lo contrario, siempre busca en este caso hacer lo mejor para cada uno de sus hijos. Y bueno, vamos a ir entonces a la primera parte de nuestro estudio que le hemos colocado como subtítulo El ciclo de la rebelión. Vamos a ir al libro de Salmos número 78, versículos 34 al 39. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su redentor. Pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo.
se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Mira, estos versículos ilustran muy bien justamente lo que te mencionaba en el subtítulo de esta parte de la lección, el ciclo de la rebelión. Mira, realmente el pueblo de Israel y el ser humano hoy en día parece vivir justamente atrapado en ese círculo. Un círculo que por más que lo intentemos, por más que nos esforcemos hablando humanamente, parece difícil de romper, difícil de terminar en nuestra vida. Y en el caso del pueblo de Israel, es una constante que encontramos en repetidas ocasiones allí en la palabra de Dios. Porque, mira, ocurría lo siguiente, se resistían en este caso al llamado, se resistían a los mensajes, al amor de Dios, y entonces se rebelaban en este caso de Dios. Luego vemos que Dios se retiraba en respuesta a la actitud del pueblo de Israel. Él les dejaba en este caso que ellos tomaran sus decisiones y que se alejaran de Dios, y por lo consiguiente venía en este caso opresión para el pueblo de Israel. Especialmente creo que, al menos en lo personal, considero que uno de los ejemplos más claros de este círculo, de este ciclo de rebelión, lo encontramos en el libro de Jueces. Vemos allí a Dios enviándole jueces para amonestarlos, para acercarlos a Él. Vemos al pueblo rebelándose, vemos al pueblo siendo oprimido, y después de la opresión clamaban nuevamente a Dios. Dios llegaba, enviaba a algún juez para liberarlos, y luego de que eran libres les servían por un tiempo, pero volvían nuevamente en este caso a su antigua vida. Y eso lo encontramos muy constantemente en el libro de Jueces. Y creo que hoy en día el ser humano no está distante de esa actitud. Al contrario, el ser humano hoy en día sigue actuando de la misma manera, sigue siendo rebelde. Cuando fracasa vuelve a Dios, una vez que se siente bien se vuelve a alejar de Él, y volvemos a estar nuevamente en la misma circunstancia. Pero llama la atención que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel y a pesar de la infidelidad del ser humano hoy en día hacia Dios, Dios sigue siendo fiel para cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es algo realmente maravilloso, la manera como Dios responde a pesar de las respuestas que como seres humanos podemos llegar a darle a Él. A pesar de todo ello, Dios sigue siendo fiel para con cada uno de nosotros. Y mira, realmente la respuesta de Dios, hablando desde el punto de vista amoroso contra el mal, es en este caso pues justamente esa ira, porque al final de cuentas, si hay algo que Dios tiene claro, es que no disfruta, no le gusta ver a su pueblo sufrir, no le gusta ver a su pueblo estar en circunstancias complejas en su vida. Al contrario, Dios siempre desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y este ciclo de rebelión simplemente nos ayuda a entender un poco más qué es lo que de cierta manera motiva la ira de Dios. No es tanto básicamente que Dios sea un ser arbitrario, un ser que disfrute de ver a sus hijos sufrir, sino todo lo contrario. Es básicamente la respuesta a la actitud de rebelión que muchas veces el ser humano toma. Y yo creo que para entender un poco mejor el concepto de la ira de Dios, hay que tomar este ejemplo. Mira, muchas veces en la vida nosotros vemos injusticias. A veces nos toca ver personas que han abusado de otras personas, personas que han maltratado a otras personas, que humillan a personas. Y cuando vemos escenas o situaciones como estas, te aseguro que muchas veces hemos querido actuar, hemos querido ponerle fin a esas situaciones. Y justamente es lo que ocurre en el caso con Dios. Cuando existen injusticias, cuando el ser humano se rebela contra Dios y actúa de manera injusta, de manera mala frente a otras personas o frente a personas inocentes, es allí cuando entonces, en este caso, por la injusticia y la maldad que existe en nuestro mundo, tiene que revelarse la ira de Dios. Pero al final de cuentas, muchas veces como seres humanos
es justamente al estar inmersos en ese círculo vicioso que entonces de alguna u otra manera tiene que manifestarse este aspecto del carácter de Dios. Vamos ahora a la segunda parte de nuestro estudio. Mira, ya analizábamos cómo es muchas veces la actitud del ser humano frente a Dios y que muchas veces esas actitudes de injusticia, de rebelión, pueden llegar a provocar la ira de Dios por justamente con el propósito de poner fin a esas injusticias, a esa maldad. Sin embargo, el segundo día de nuestra lección nos presenta justamente el concepto de Dios lento en airarse. Esa es la segunda parte de nuestra lección. En pocas palabras, Dios es misericordioso. Y mira, hay un ejemplo muy claro en la Biblia, y es justamente el libro de Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice allí la palabra de Dios: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó, así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Mira, incluso me llama la atención que es un texto del Antiguo Testamento. A veces, yo te decía al principio, muchas veces se tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Parece ser que en el Antiguo Testamento se nos presenta un Dios iracundo, un Dios que es poco paciente con su pueblo, y por el otro lado, en el Nuevo Testamento pareciera ser que nos presenta un Dios de gracia y misericordia. Sin embargo, vemos que desde el Antiguo Testamento encontramos a ese mismo Dios, que no son dos dioses diferentes, sino que es uno solo, y que en este caso, como lo describe Jonás, es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia. Y yo creo que al final de cuentas, como seres humanos, cada día podemos experimentar y verdaderamente comprobar que Dios es así, que Dios es clemente, misericordioso, tardo en airarse. Porque mira, yo te pongo este ejemplo: ¿cuántos pecados, cuántos errores no cometemos en nuestro diario vivir? ¿Cuántas veces no le fallamos? Incluso, ¿cuántas veces tal vez no le hemos fallado a Dios con el mismo error, con el mismo pecado una y otra vez? Y a pesar de ello, aquí seguimos. Entonces, te pregunto, ¿realmente tú crees que Dios no es misericordioso, no es lento para la ira? Imagínate si Dios actuara así en el momento en que fallamos, si Dios actuara así en el momento en que cometemos un error y rápidamente culmina con la vida del ser humano. Me atrevería a decir que ningún ser humano existiría ya, ni siquiera la tierra en este mundo existiría. Entonces, vemos allí esa misericordia y esa bondad de Dios. Y el mismo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 8, lo afirma también. Dice allí, en este caso, la palabra de Dios: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y la última parte es la parte interesante: de gracia recibisteis, dad de gracia. Sin duda alguna, en el caso de Jonás, podemos ver muy claramente cómo funciona la gracia de Dios, porque Jonás fue un profeta que se rebeló contra Dios. Dios le dejó una tarea, que predicara una ciudad impía como lo era Nínive, pero él, en lugar de ir allá, decidió ir hacia otro lado, y en este caso vemos que Dios lo busca, lo encuentra, lo lleva de nuevo a Nínive, le perdona, le da otra oportunidad para que él cumpla con su misión. Pero a pesar de ello, vemos en este caso a Jonás enojándose al final de la historia porque Dios no cumplió con lo que se le había dado como mensaje a Jonás, ignorando que el mensaje que se le pidió a Jonás que diera era un mensaje de arrepentimiento, no un mensaje de condenación. Y es lo que nosotros como seres humanos hoy en día debemos entender, que Dios nos ha llamado a proclamar
arrepentimiento, a proclamar la misericordia y la bondad de Dios y no a proclamar condenación o señalamientos hacia las personas, sino al contrario, a que se vuelvan a Cristo Jesús. Y la experiencia de Jonás nos enseña dos lecciones muy importantes. Número uno, en este caso nos muestra la dureza del corazón humano. Nos muestra cómo a veces como seres humanos actuamos igual que Jonás. Y yo te soy sincero, muchas veces cuando me topo con alguna persona que por más que se le visita, por más que se le intenta animar, pues llega a ser frustrante. La verdad es que a veces sí puede llegar uno a sentirse de esa manera, y en lo personal a veces sí digo, ay Señor, ya por favor, ya no sé qué hacer o cómo ayudar a esa persona, y me desespero y digo, ya, la voy a dejar allí. Y a veces me quedo pensando y digo, perdóname Señor por ser como Jonás, porque a veces como seres humanos somos duros de corazón y nos olvidamos que así como a veces hay cosas que yo no he podido dejar, así como hay cosas que a mí me costaron superar, así también a las demás personas pueden que estén en la misma situación. Y la segunda lección es recordar en este caso o destacar cuán grande es la compasión y la gracia de Dios y cómo se manifiesta también en nuestra vida. Que como te decía, así como Dios nos ha perdonado tantas veces, así como Dios ha sido tan misericordioso tantas veces con nosotros, así también nosotros tenemos que serlo con las demás personas. Lecciones importantes que Jonás, Dios justamente por eso lo escogió, porque Jonás debía aprender, no solamente en el concepto teórico. Jonás sabía cómo era la misericordia y la bondad de Dios, sino que también Dios quería que Jonás lo pudiera vivir de manera práctica, que pudiera realmente experimentar cómo funcionaba la misericordia, en este caso de Dios. Sin embargo, a pesar de que tenemos un Dios lento en airarse, que es grande en misericordia, debemos evitar caer en un error, y es justamente abusar o que esto sea una licencia para cometer cualquier clase de pecado, para en este caso permitir el abuso o la opresión. Debemos tener mucho cuidado con esta parte. Mira, la realidad es que muchas veces nos hemos topado con personas que consideran, que piensan que porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, no importa lo que haga. Al final de cuentas Dios me va a perdonar. Al final de cuentas yo me puedo arrepentir en el momento en que yo lo desee. Pero así no funciona la gracia de Dios. Así no funciona la misericordia de Dios. Sino que verdaderamente eso sería algo ya premeditado, y frente a eso la realidad es que nuestro corazón se va cauterizando, se va endureciendo de esta manera, y al final pues verdaderamente no llegamos a ese punto de experimentar ese arrepentimiento genuino en nuestra vida. Vamos a la tercera parte del estudio, que lleva como subtítulo Indignación justa. Mira, existen muchas maneras inapropiadas de expresar, de experimentar la ira. ¿Cuántas personas no han cometido errores? ¿Cuántas personas tristemente no han hecho cosas indebidas? Justamente motivados por la ira. Muchas personas tristemente han incluso llegado a lastimar o a quitar la vida a alguna persona por un arranque de ira. Sin embargo, así como existe en este caso ese tipo de expresiones inapropiadas de la ira, también la Biblia nos enseña y nos muestra lo que define como indignación justa. ¿Y a qué se refiere con indignación justa? Mira, yo te presento un ejemplo que podría ilustrar muy bien esta situación. Imagínate que tú tienes a tu hija, y esa hija pequeña, indefensa, una niña, de pronto es de alguna u otra manera maltratada por alguna persona mayor, y tú lo ves, y en este caso seguramente como padre te va a molestar, te va a llevar a actuar de alguna manera contra la persona que ha maltratado a tu hija. Y lo mismo sucede con Dios. Cuando como seres humanos actuamos de maneras que no son indebidas, cuando como seres humanos actuamos de algún modo que llega a ser injusto, que llega a ser de maldad para con otro ser humano, o incluso yendo en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial, o que estamos de alguna u otra manera incluso dañándonos a nosotros mismos, en este caso, pues Dios
toma ese momento de indignación, pero es una indignación que es básicamente justificada, porque al final de cuentas surge justamente del mal. Y recordemos que si hay algo que Dios desea ponerle fin en este mundo es justamente la maldad. Y mira, hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Juan capítulo 2 versículos 14 al 15. Dice allí el texto bíblico: encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús actuó de esta manera frente a la situación que se estaba viviendo dentro del templo. El templo, pues, era un lugar sagrado. El culto religioso era algo verdaderamente especial que el pueblo de Israel debía entender, comprender y practicar. Sin embargo, podemos ver que en este caso, en el tiempo de Jesús, el culto religioso era todo menos eso. Era un lugar donde se vendían, en este caso, al mejor postor. Podíamos ver que las personas, pues, en lugar de ya llevar el sacrificio desde casa para presentarlo en el templo, ahora tú puedes llegar ahí en el templo y sin que te costara mucho, o en este caso, sin esforzarte mucho, pues comprabas cualquier animalito ahí en el templo. También llegabas y podías cambiar monedas para poder dar, en este caso, la ofrenda allí en el templo. Y situaciones como estas que realmente demuestran en lo que se había convertido básicamente la adoración a Dios. Y es allí donde entonces nace este celo piadoso, nace esta indignación justa contra aquellos que habían utilizado el templo como un lugar vulgar y lo habían convertido, como el mismo Jesús lo describe, como una cueva de ladrones para aprovecharse de los huérfanos, de las viudas, de los pobres. Y eso realmente nos muestra justamente esa actitud. Y no solamente lo vemos en el libro de Juan, también lo podemos encontrar cuando los discípulos le impiden a los niños acercarse a Jesús. Él, al final, dice la Biblia que él se indigna con sus discípulos y les dice: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque ¿cómo iban a estar alejando a aquellos que querían y que sentían la necesidad de buscarle? Lo vemos también en este caso en el ejemplo de cuando Jesús cura a una persona que tenía problemas con su mano. Jesús les hace una pregunta a los escribas y fariseos: ¿Qué se puede hacer en sábado? ¿Se puede hacer el bien o el mal? Y los escribas y fariseos simplemente deciden guardar silencio, y Jesús, con indignación, le dice a este hombre: bueno, extiende tu mano, y lo cura en ese momento. Entonces podemos ver que realmente la actitud de Dios, la actitud de Jesús frente al mal es justamente la ira, pero no es, vuelvo a repetir, no es algo injustificado, todo lo contrario, todo nace justamente por el mal y por el sufrimiento que existe en nuestro mundo. Vamos ahora a la cuarta parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo: Dios no aflige voluntariamente. Eso es una realidad. Dios no se goza en el sufrimiento del ser humano. Nosotros pudiéramos llegar a pensar que realmente Dios es un ser tirano y que disfruta de ver a sus hijos sufrir. Sin embargo, la Biblia nos presenta que es todo lo contrario. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y 33. Mira lo que dice allí el texto bíblico: antes bien, si aflige también, se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o en entristecer a los hijos de los hombres. Mira, no solamente este texto nos habla acerca de las personas que son buenas, porque a veces también las personas que ante nuestros ojos pudiéramos considerar como personas buenas, porque la realidad es que en este mundo no hay nadie que pueda ser bueno por sí mismo, pero hay personas que a veces inocentemente sufren algunas circunstancias, obviamente, justamente por la maldad y el sufrimiento y el pecado que hay en nuestro mundo. Pero pareciera ser que a veces hay personas buenas que sufren, y a las personas malas pareciera ser que nada les ocurre y que todo marcha bien en su vida.
Sin embargo, la realidad es que al final de cuentas Dios no se complace en afligir a ninguno de sus hijos, a ningún ser humano, seas bueno o seas malo, seas una persona agradable, una persona desagradable. La realidad es que Dios no disfruta ni siquiera el tener que dañar o el tener que tomar alguna reprimenda, por así decirlo, contra aquella persona que ha dañado a otra persona. Realmente Dios no se goza ni disfruta de nada de eso. Sin embargo, justamente para llevar justicia, justamente para poner fin a la maldad y al sufrimiento que hay en nuestro mundo, muchas veces Dios ha tenido que tomar, por así decirlo, medidas como estas. Y mira, lo encontramos muy claramente en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 12. Es un ejemplo muy claro de lo que ocurría con el pueblo de Israel, pero también de lo que ocurrió con aquellas personas que oprimieron al pueblo de Israel. Esdras capítulo 5 versículo 12 dice: pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Mira, el texto bíblico nos muestra cómo el pueblo de Israel fue rebelde a la voz de Dios. Por más que Dios les habló, por más que Dios intentó, y eso lo vemos muy claramente en la Biblia, a Dios no actuando ya en el instante, sino todo lo contrario, siendo muy paciente, siendo muy cauteloso, siendo amoroso con su pueblo, intentando ayudar a su pueblo a salir de esa situación. Sin embargo, vemos que constantemente el pueblo de Israel se rebela contra Dios, va en contra de la voluntad de Dios, decide pues tomar actitudes rebeldes contra él, y es allí cuando entonces llegan ese tipo de situaciones a la vida de su pueblo. Y Dios permitió, al ver la rebeldía de su pueblo, Dios permitió entonces que Nabucodonosor invadiera, en este caso, su pueblo. Pero vemos que después de eso, Dios nuevamente redime a su pueblo. Y no solamente lo redime, sino que le da el pago justo a aquellos que habían oprimido a su pueblo. Entonces, vemos a Dios, a pesar de la rebelión, a pesar de todo el sufrimiento, vemos a Dios actuando al final de cuentas con justicia, ya que lleva el pago justo a cada una de esas personas. Y mira, yo creo que al final de cuentas, pues, esto nos muestra con mayor amplitud lo que es verdaderamente el amor de Dios por el ser humano. Vamos a la última parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo Mostrar compasión. Mira, donde no hay maldad, donde no hay sufrimiento, donde no hay injusticia, no hay ira. Yo te decía, y lo he estado repitiendo a lo largo de esta lección, la realidad es que la ira es simplemente la respuesta a la maldad y al sufrimiento que existe en nuestro mundo. Pero cuando este sufrimiento, cuando la maldad en nuestro mundo finalice completamente, entonces nunca más volverá a existir la ira de Dios. Porque básicamente, si no existiera el mal, si no existiera el sufrimiento, no existiría la ira. Pero justamente como existe todo esto, existe la ira divina. Sin embargo, cuando hablamos de la ira, pudiera ser que en ocasiones podemos llegar a pensar que la ira divina es una justificación para que yo tome venganza, cuando la realidad es todo lo contrario. Y mira, hay dos textos en la Biblia que me gustaría presentarte en este momento. El primero está en Proverbios capítulo 20, versículo 22. Dice allí el texto bíblico: no digas, yo me vengaré, espera en Jehová y él te salvará. El primer concepto que la Biblia nos presenta es justamente el hecho de que nosotros no estamos justificados, no tenemos autoridad para ejercer venganza, para en este caso tomar la justicia por nuestra propia cuenta. Por mucho que haya sido algo terrible, y tal vez puede resultar fácil decirlo desde este lado cuando a lo mejor no estamos enfrentando un tema de injusticia, de maldad, y no comprender la actitud de la persona que ha sufrido durante mucho tiempo. Sin embargo, eso es una realidad. No nos pertenece a nosotros el ejercer justicia. Eso es algo que solamente Dios puede hacerlo, porque Él es el único ser justo.
La realidad es que muchas veces a lo que yo puedo llamar justicia, a veces no lo es, a veces no puede ser verdaderamente algo que sea justo, y menos si nace motivado por una sed de venganza. Y ahora, ¿cuál debiera ser entonces nuestra respuesta? Mira, Romanos capítulo 12, versículos 17 en adelante, nos muestra cuál debiera ser nuestra actitud frente a la injusticia. En este caso, ¿cómo podemos pagar a la maldad que existe en nuestro mundo? Dice allí el texto bíblico: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira, muy claramente la Biblia nos presenta la actitud que debe tomar el ser humano cuando ha sido dañado, cuando ha enfrentado alguna situación en su vida. Te digo, puede resultar muy fácil decirlo cuando no lo estamos viviendo, cuando no lo estamos experimentando en ese momento. Y tal vez la persona que lo está sufriendo no pueda entender el concepto que la Biblia nos presenta. Sin embargo, yo creo que es allí donde entra, en este caso, lo que decíamos hace un momento cuando tomábamos como ejemplo la experiencia de Jonás. Si Dios ha sido bueno conmigo, si Dios ha sido misericordioso a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar incluso de que en ocasiones he actuado con injusticia, con maldad hacia otros seres humanos, ¿por qué yo no debería también hacer lo mismo? Claro que sí, debería también poder en este caso actuar de la misma persona hacia aquellos que tal vez han sido malos conmigo. Creo que es algo difícil, hablando humanamente, de tratar de hacer. Sin embargo, debemos por medio del Espíritu Santo, debemos por medio de Dios poder lograr algún día ser así y lograr verdaderamente mostrar esa compasión y esa misericordia de Dios para aquellos que incluso han actuado mal hacia mi persona. A manera de conclusión, me gustaría finalizar con un texto más de la palabra de Dios, que nos ilustra de manera muy clara cómo funciona verdaderamente la ira de Dios y cómo funciona también la misericordia y el amor de Dios. No son dos conceptos que están peleados, no son dos conceptos que no pueden caber en un mismo Dios. Al contrario, vuelvo a repetir, la ira es la respuesta del amor de Dios a la injusticia y a la maldad de nuestro mundo. Y qué bueno que existe eso, qué bueno que existe la ira de Dios, porque eso nos asegura que nadie que haya actuado con injusticia, nadie que haya dañado a alguno de los hijos de Dios se quedará sin recibir el pago justo. Eso creo que al final de cuentas es algo que puede llegar a traer paz a nuestra vida cuando hemos sufrido injusticias a lo largo de nuestro vivir en esta tierra. Y mira, Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 2 dice allí la palabra de Dios: ciertamente viene el día ardiente como un horno, y será estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mira, un día el Señor pondrá fin al pecado, a la maldad que existe en nuestro mundo. Pero Él no desea que ninguno de sus hijos se pierda, sino que todos podamos alcanzar la salvación. Si bien es cierto que tristemente habrá personas que por su rebelión, que por sus decisiones estarán recibiendo ese pago, aunque Dios no lo desea, al final de cuentas será una muestra muy clara de lo que es la justicia de Dios para con cada uno de nosotros. Ojalá que verdaderamente podamos experimentar esa misericordia, esa compasión en nuestra vida
poder mostrarla hacia otras personas y que otros también de esta manera puedan conocer el amor de Dios. Pero también, si por alguna razón tú has enfrentado alguna injusticia, has enfrentado alguna situación en tu vida, déjame decirte que al final Dios dará a cada uno el pago justo. Y al final Dios tomará nuestro asunto, nuestra situación en sus manos y entonces confiar verdaderamente en que tenemos un Dios que es justo, pero también grande en misericordia. Acércate a ese Dios, conoce a ese Dios y entrega tu vida a Él. Que el Señor te bendiga.